El círculo del drama, la transformación de Aurora. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en un patrón que parece repetirse? ¿Una discusión familiar que vuelve a surgir? ¿Un problema laboral que nunca termina? ¿Una relación llena de altos y bajos? Pareciera que hay un círculo invisible que nos retiene, impidiéndonos avanzar. Esta noche vamos a viajar juntos con la historia de Aurora como guía, para descubrir cómo romper ese ciclo y construir algo nuevo. Cierra los ojos por un momento, respira profundamente. Imagina las cumbres nevadas de un valle silencioso, donde la vida transcurre lentamente y donde incluso las montañas parecen susurrar antiguas lecciones de paciencia. Allí comienza nuestra historia, con una joven que vivía atrapada en un patrón que no podía ver, hasta que todo cambió. Aurora vivía en un pequeño pueblo de Arboleda, un lugar escondido entre las montañas perpetuamente nevadas. Su vida era tan predecible como los inviernos. Trabajaba en el café del pueblo, un cálido refugio para los aldeanos, donde el aroma del pan recién horneado y el crujido de la leña en la chimenea siempre ofrecía consuelo. Desde su rincón, tras la barra, Aurora escuchaba las historias de los demás. Era una observadora natural, pero más aún, era una solucionadora. Si alguien tenía un problema, Aurora sentía una necesidad casi compulsiva de intervenir. Si alguien perdía algo, ella lo encontraba. Si un cliente olvidaba su billetera, ella pagaba. Si alguien estaba triste, hacía todo lo posible para levantarle el ánimo. Esto le daba una sensación de propósito, como si su vida tuviera sentido en los problemas que resolvía. Pero, con el tiempo, comenzó a sentir el peso de esa responsabilidad. Cada noche, después de cerrar el café, Aurora regresaba a casa agotada. No era un cansancio físico, sino emocional. Como si cada historia, cada problema que había intentado solucionar, se hubiera quedado con una parte de ella. Pero ¿cómo no ayudar si podía hacerlo? Una noche, particularmente fría, mientras barría el café vacío, se presentó Elías, un anciano que había vivido en una arboleda toda su vida. Tenía fama de ser reservado, un hombre de pocas palabras, pero sus ojos estaban llenos de sabiduría, como si la montaña le hubiera confiado secretos. «Te ves cansada, Aurora», dijo con suavidad, apoyándose en su bastón. Aurora dejó la escoba y se sentó frente a él. «Solo he tenido un día largo, Elías, nada fuera de lo normal». El anciano la miró en silencio por un momento antes de hablar. «Aurora, tienes el corazón de una heroína. Siempre quieres salvar a todos. Pero dime, ¿te sientes más ligera después de hacerlo o más pesada?» La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca se lo había planteado de esa manera. «Creo que más pesada», admitió con voz baja. Elías asintió. «Eso es porque te has convertido en parte de un círculo del que todos somos parte, aunque no lo sepamos. Lo llaman el círculo del drama». Elías continuó, con la calma de alguien que había meditado mucho sobre el tema. «Dentro de ese círculo hay 3 roles. A veces eres el héroe, que intenta salvar a todos, como tú. A veces eres el villano, que culpa y señala. Y a veces eres la víctima, atrapada en el lamento de que todo está en tu contra. Lo que nunca vemos es que mientras nos movemos entre estos roles, el círculo se mantiene intacto. Y este círculo, Aurora, no lleva a ninguna parte». Aurora se quedó pensando en las palabras del anciano mientras terminaba de cerrar el café.
Esa noche, al acostarse, algo dentro de ella no la dejaba tranquila. En sus sueños se encontró en medio de un círculo de extraños. Frente a ella una mujer lloraba desconsolada, sosteniendo una canasta rota. Aurora sintió el impulso de ayudar, como siempre lo hacía. Se acercó y tomó la canasta, intentando arreglarla. Pero en el instante en el que lo hizo, una sombra apareció detrás de ella envolviéndola. La sombra le susurró: ahora lleva su carga. Así es como funciona este círculo. Aurora sintió el peso de la canasta multiplicarse, como si no solo contuviera las frutas derramadas, sino todas las preocupaciones de la mujer. Miró alrededor buscando a alguien que la ayudara, pero solo encontró más sombras. El hombre apareció, señalando a una mujer con rabia. Esto es tu culpa. Siempre rompe las cosas. Era el villano. Lo supo inmediato. Y al fondo alguien murmuraba: siempre es lo mismo. Nadie me ayuda. Nadie entiende cuánto sufro. Aurora quería gritar, pero su voz no salía. Estaba atrapada en el círculo. Despertó sobresaltada. La luz grisácea del amanecer se filtraba por su ventana. Respiró profundamente, recordando el sueño. Algo dentro de ella le decía que no era solo un producto de su imaginación. El círculo era real y de alguna manera estaba atrapada en él. Esa mañana volvió al café, decidida a hacer algo diferente. Al poco rato, una cliente habitual, Clara, llegó llorando. Había tenido una discusión con su marido y no sabía qué hacer. Aurora sintió el viejo impulso de intervenir, de ofrecer consejos y soluciones, pero esta vez se detuvo. ¿Qué crees que podrías hacer para mejorar la situación?, preguntó con cautela. Clara se quedó en silencio, desconcertada. Nadie le había hecho esa pregunta antes. No lo sé, tal vez podría hablar con él y explicarle cómo me siento. Aurora sintió. Eso suena como un buen comienzo. ¿Y cómo crees que podrías hacerlo? Mientras Clara hablaba, Aurora sintió algo diferente. No estaba resolviendo el problema por ella, solo estaba acompañándola mientras encontraba su propio camino. Esa noche volvió a soñar. Esta vez el círculo estaba vacío. En el centro, donde antes habían sombras, crecía un árbol. Sus raíces se extendían hacia afuera, rompiendo el círculo. Aurora sintió una paz que nunca había conocido. En los días siguientes, Aurora comenzó a notar cómo cambiaban las dinámicas a su alrededor. Cuando resistía el impulso de ser el héroe, otros empezaban a tomar responsabilidad. Cuando dejaba de señalar culpables, las conversaciones se volvían más honestas, y cuando abandonaba el papel de víctima, se sentía más libre. Un día encontró de nuevo con Elías en el mercado. ¿Cómo va tu carga, Aurora?, preguntó con una sonrisa. Aurora lo miró con gratitud. Más ligera. Creo que estoy aprendiendo a salir del círculo. El anciano asintió. Recuerda, no necesitas ser el héroe para ayudar. A veces, ser un guía, un retador amable o un creador es lo que realmente transforma. Aurora sonrió, sintiendo que sus palabras no solo eran ciertas, sino que necesarias. ¿En qué parte del círculo te encuentras esta noche? Tal vez has sido el héroe, cargando más de lo que te corresponde, o el villano, señalando con frustración, o la víctima, atrapada en el ¿por qué a mí? Pero lo maravilloso es que siempre puedes elegir. Cierra los ojos y respira profundo. Imagina las raíces del árbol rompiendo el círculo, creando un espacio nuevo, lleno de posibilidades. Mañana cuando despiertes, elige ser un creador. Y recuerda, el verdadero cambio no viene de controlar a otros, sino de aprender a liberarte. Buenas noches.